Hola chicos, muy buen día. Eh, Vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les dije ¿me están escuchando, no? Sí, sí. Buenos Hola, días, profe, sí, sí. se escucha. Jorge, gracias. Como les dije ayer, se me ocurrió tal vez hoy dedicarme a atender consultas. No nos va a atrasar en el dictado, ¿m? Pero sí quisiera al menos los primeros 45 minutos tal vez, o la clase, lo que necesiten en realidad, es atender las consultas de ustedes para la guía. La guía en realidad es para este viernes. Mi pregunta, y lo hago en general, ¿cómo van con la guía en porcentaje? Al menos yo diría que voy en un 50%. Me falta Ya, simular Cristóbal, vas y por el los 50. resultados. Sí, yo más o menos voy pasadito al 50 así haciendo las simulaciones. Ya. Alfonso, Yo voy más atrasado que Cristóbal, esto es por lo menos. ya. Chicos, les digo esto. ¿Vos, Jorge, cómo vas? Porque me dijiste que ya tenías todos los jacobianos listos. Sí, la primera pregunta, Ya, en la parte de simulación. Y la pregunta 3, la media elaborada, ajustar los parámetros que usted pide. ya. Les digo esto porque, bueno, yo estuve hablando también con mis colegas y estamos percibiendo en líneas generales que hay un pic de estrés académico en nuestros estudiantes. Si bien esto aplica al pregrado, yo quería consultarles a ustedes. Ustedes han tomado este ramo de posgrado, los voy a tratar como alumnos de posgrado, así sea que sean de pregrado tomando este ramo como ramo libre, esta asignatura. Pero mi pregunta es si ustedes tienen también ese estrés académico, porque estuve pensando, por eso ayer decidí que esta clase sea una clase de consultas. Yo usualmente doy consultas todos los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Ese ha sido mi horario nominal para este semestre. Yo no recuerdo si se los informé o no, eh, pero bueno, para cualquier consulta, en realidad para los chicos de posgrado, yo estoy prácticamente siempre disponible. No suelo poner horarios fijos de consulta para posgrado, porque en situaciones nominales la puerta de mi oficina siempre está abierta. A lo que quiero decir es que no tengo problemas, lo estuve pensando, en extender la fecha en vez de que sea el viernes 12, que sea el lunes 14, el lunes 15, perdón, la entrega de la guía. ¿Estaría bien con ustedes? Es Sí. extra. Sí, profe, estaría perfecto igual. Ya, porque la cuestión está que no se atrasen para la segunda guía. Pero si no terminan la primera, va a ser difícil que avancen hacia la segunda. Entonces, mi propuesta es para el lunes. Yo soy flexible si hay unanimidad. Y si todos ustedes me dicen, profe, es necesario atrasar una semana más, yo la atraso, pero tiene que haber unanimidad de ustedes a sabiendas de que no voy a poder atrasar el resto de las guías. ¿Cómo lo ven? Yo creo que atrasarla el lunes no hace daño. Es Ya. bueno. Sí. Entonces, perfecto. La atrasamos al día lunes. Em, y las espero. ¿Qué les parece, chicos, si atiendo algunas consultas de la guía o quieren que veamos materia? Profe, yo tengo unas dudas. ¿Ya? ¿Me puedes compartir pantalla, por favor? Eh, las tenía anotadas en verdad, pero, Ah, no son... Ya, ok. Pensaba que tenías algún dibujo o algo. Ok, o sea, tengo tres preguntas. ya. Creo que quizás después se me ocurran más. La primera es que en la primera parte de la guía Déjame que la habla de que hay que cargue. usar las... Sí. ¿Cómo? Déjame que la cargue la guía, pero te voy escuchando. Ya. La primera parte de la guía Sí. dice de que hay que usar las transformadas homogéneas. Ajá. Sin embargo, yo llegué a una expresión compacta usando las fórmulas que yo cito del paper 1 que dio, donde las transformadas homogéneas están implícitas, pero yo no Sí. lo hago explícitamente porque con las ecuaciones que están ahí yo ya llegué a mi modelo. Entonces, mi primera duda es si es que
¿es necesario que yo tengo que hacer un desarrollo explícito con las transformadas homogéneas? O si es que yo llegué a mi modelo en base a las ecuaciones que voy a citar, está bien. Ya. Luis, si vos ya llegaste a un modelo y ese modelo es funcional, yo no tengo nada que decirte. Lo único que te voy a pedir, en todo caso, es que leas la literatura que recomendé sobre transformaciones homogéneas. ¿Sí? Porque la idea era que, bueno, primero te felicito si has podido seguir el paper de Maciej, así se pronuncia el nombre del chico, que por cierto es un colaborador estrecho de mi grupo, ya ha venido a visitarnos y hemos ido varias veces a Polonia. Cuando digo hemos, me refiero a mi grupo, no yo solamente. Y con Maciej trabajamos justamente en esto. Si vos has logrado entender las derivaciones que hizo Maciej y has podido implementarlas, bien. Pero igual te voy a pedir, por favor, que leas la bibliografía que recomendé sobre matrices, sobre transformaciones homogéneas. Porque cuando llegue la hora de implementar la información sensorial, vas a necesitar el conocimiento de esas transformaciones homogéneas. Sí, perfecto. Pero si vos lograste, como te digo, entender el paper del Maciej, que no es simple, ¿sí? Y has podido capturar, al menos en esencia, cuáles son las ecuaciones que definen el modelo, ya bienvenido sea. Si te funciona, bienvenido sea. Pero sí te pido, por favor, lee la bibliografía que indiqué sobre transformaciones homogéneas. El resultado de aprendizaje perseguido en esa actividad en particular era la aplicación de estas técnicas algebraicas en el modelado cinemático de un vehículo. Ya. Ok. Ok, profe. La segunda pregunta que tengo es Sí. acerca de que se pide que yo tengo que sacar el radio mínimo de giro. La pregunta es, ¿bajo qué, cómo yo puedo llegar a esa expresión? Bien. Este es el modelo, ¿sí? El modelo con el que estás trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Déjame pasar, ahora a mí me gusta utilizar mucho el OneNote. Vamos a hacer unos dibujitos y para tratar de llegar a lo que justamente me estás preguntando, que se los dije a todos, ¿sí? Cómo era el radio mínimo de giro. Guía 1, IPD 482. Ya, vamos entonces, te voy a compartir lo que es la... me gusta utilizar esta herramienta, supongo que hay mejores, pero... Aquí está. Bien, vamos a dibujar. ¿Qué es lo que pasa acá, Luis? Y yo supongo que también muchos de ustedes estarán teniendo la misma duda. Fíjate que yo voy a dibujar, aquí yo tengo un sistema de coordenadas, vamos a llamarle X, perdón, este es Y, y por acá abajo voy a tener el otro sistema de coordenadas que es X. Perdonen, mis dibujos no son muy bonitos. Aquí voy a tener entonces un dibujito general, yo lo voy a hacer así. Este es mi robotito, este es el uniciclo. Por lo general, chicos, yo siempre al robotito lo dibujo de esa manera. Me gusta, y ya les voy a explicar por qué es que utilizo generalmente este color. Acá, lo que tengo, cuando yo dibujo de esta manera el robotito, es porque acá yo tengo el norte. Este es el X del robot, ¿sí? Y acá voy a tener siempre el Y del robot. Entonces ahí tengo el sistema de coordenadas local a mi robot. Esa figurita que está acá, este triangulito, siempre apunta al norte. La configuración, por default, que al menos yo utilizo para dibujar, este es el uniciclo. Ahora, Luis, ¿cuál es el radio mínimo de giro del uniciclo? ¿Es 0? Bien. ¿Quién me respondió? Ese no fue Luis. Alfonso. Alfonso, gracias. Vamos ahora al radio máximo de giro del uniciclo. Es que puede tender a infinito, ¿no? Es infinito. O sea, no es igual a infinito, tiende a infinito, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El radio mínimo es porque el robot, vamos a dibujarlo acá de nuevo, el robotito puede girar sobre sí mismo en su punto de control. Por eso es que decimos que el radio mínimo de giro
tiende a infinito. Perdón, tiende a 0. ¿Estamos? Claro. Sí. Bien. Ahora, estamos diciendo que el radio máximo tiende a infinito porque el robot, cuando es radio máximo, lo único que hace es seguir una línea derecha. Ahora, si este robotito, por ejemplo, nosotros decidimos, aquí le vamos a hacer, lo vamos a adherir, perdón, acá vamos a hacer un trailer. El trailer que tengo ahí. Tengo las dos rueditas, qué sé yo, de mi trailer, pero el modelito que yo tengo es este que está ahí. Ahora, este robot, si yo utilizo el radio mínimo de giro, ¿qué va a pasar? Si utilizo el radio mínimo de giro, el robot no puede girar sobre sí mismo porque va a chocar contra el trailer. Entonces, al haberle puesto un trailer, sí o sí, yo tengo que mi radio mínimo de giro ya no es 0. Entonces, aquí es donde nosotros como diseñadores tenemos que pasar algún criterio que nos permita determinar cuál es el radio mínimo de giro de esta nueva configuración que tengo acá, que es el robotito con mi trailer. Por supuesto, va a depender de la geometría, va a depender, aquí tengo L1, aquí tengo L2, voy a tener un ángulo beta acá, más todas las otras coordenadas que voy a tener que utilizar. Y por supuesto, yo voy a poner acá un L3, que tiene que ver con el largo que va a tener mi trailer. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo cuál es el radio mínimo de giro? Ahí, chicos, fíjense, podemos empezar a jugar con las configuraciones. Y en realidad, lo que tenemos que ver acá es que el vehículo no choque, ¿sí? Cuando decimos que el vehículo no choque, no significa en el seguimiento de una trayectoria. A ver, cuando el robot debe comenzar a seguir, supongamos que esté parado. Este es el mejor análisis. Estando parado, ¿cuál es el mínimo ángulo beta que puedo tener acá? De tal manera de que el robot no choque con el trailer. Por ejemplo, en este caso particular, dependiendo el tamaño que yo tenga en L1 y L2, hasta tal vez yo pueda tener un ángulo de 90 grados. Como lo tengo ahí. Pero si yo empiezo a hacerlo más chiquitito, aquí el chasis y empieza a chocar. Entonces, esto es una cuestión geométrica solamente. Perdón, no hay X ahí, no hay acento. Es una cuestión puramente geométrica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál es el mínimo radio de giro? Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar algunas atribuciones respecto a las dimensiones de los vehículos. Por ejemplo, si ustedes quieren, pueden tomar como el robot uniciclo o el tractor, lo correspondiente al Husky, que es el robot que tenemos en el laboratorio, o el Pioneer 3AT, que es el otro robotito móvil que tenemos, ¿sí? Entonces ustedes pueden sacar las dimensiones de ese robot, o pueden ustedes mismos dar sus propias dimensiones. O proponer un radio mínimo de giro que sea seguro. El radio máximo de giro, por supuesto, es que tiende a infinito, en esta configuración. En la configuración que tenemos aquí, el radio máximo tiende a infinito. Ya. Se me fue la... Pero Sí. Pudiéramos verlo entonces como un radio, siendo la longitud completa del dispositivo como la longitud de una circunferencia, no sé. Exacto, sí, pues es una circunferencia de hecho. Ahora, profe, otra pregunta. Sí, cuando el sí. LHI es menor que 0, se comenta que se agrega, es como si se agregara un nuevo trailer. Hay que tener esas consideraciones cuando usted pone el LHI menor que 0. Ya, vamos de nuevo acá. El ángulo sería menor. ¿Me lo dices de nuevo, porfa? Cuando el LHI, es decir, la conexión entre el... Esta que está acá. Exacto, está por Sí. encima del centro de masa del tráiler o del robot. Cuando lo tienes hacia aquí, bien.
Esos son casos bien particulares, ¿sí? En realidad, eso yo se los dejaba para que ustedes lo resolvieran. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, el punto de adherencia que está dentro del chasis? Cuando tenemos una situación de esta naturaleza, es relativamente simple de resolver. De hecho, y se los adelanto, esta es la configuración que se demuestra y que se puede demostrar siempre que es estable. Les digo esto porque hay un teorema que nos dice que cuando nosotros directamente, hacemos aquí justamente, Jorge nos dice una cuestión que es bien particular en realidad. Para el que quiera más información sobre esto, yo se la puedo, por supuesto, pasar. Cuando tenemos una configuración de esta naturaleza, lo voy a hacer lo más grande posible. Este es nuestro robot. Aquí está nuestro centro de masa, ¿sí? Y si nosotros adherimos acá al trailer, al centro de masa o centro de gravedad o punto de control del robot, hay un teorema que nos dice que, primero, esto que es inestable. En realidad es inestable cuando este punto de adherencia tiende hacia el lado, en este caso negativo, como nos está diciendo Jorge. Pero claro, el tema de estabilidad o no estabilidad no es un tema que hace este curso. Lo que sí les puedo decir, chicos, que cuando tenemos el punto de adherencia entre el robot y el trailer acá, lo que sucede es que nosotros podemos tener nada más que hasta 3 trailers. Y esto significa, en este punto de control que tenemos aquí también en el trailer, nosotros vamos a tener el otro punto de adherencia con el otro trailer. Y aquí tenemos las rueditas. Entonces nos asegura que cuando trabajamos de esta manera, podemos tener hasta 3 trailers. Cuando ponemos un cuarto trailer, el cuarto trailer, chicos, perdonen, me salió mal el dibujo. El cuarto trailer se comporta como una rueda loca. Entonces nos dice que el sistema solamente va a ser estable cuando tenemos hasta 3 trailers. Por eso el trabajo de Maciej es bastante importante en lo que hace a la aplicación del sistema tractor y trailers en lo que es el ambiente industrial. Porque nos dice que cuando el punto de adherencia, y esto es bien trivial en realidad, aquí tenemos el robot, el tractor, cuando el punto de adherencia, aquí tenemos el punto de control que está en el medio, cuando el punto de adherencia es desplazado positivamente, ese LHI que nos decía Jorge, respecto al punto de control, nosotros podemos tener N trailers puestos. Y esto es básicamente lo que sucede con un tren, cuando le ponemos los diferentes vagones. Entonces, esta configuración es estable. Ese es el trabajo disruptivo que hace Maciej. Lo que antiguamente se tomaba, porque si ustedes se fijan, y para el que pesquisó un poquito más, va a encontrar que la mayoría de los sistemas con trailers no pasan de los 3 trailers, y es porque el sistema se vuelve inestable. Sin embargo, cuando utilizan el criterio de Maciej, que es que esto tiene que ser diferente de 0, el sistema se vuelve estable y podemos tener N trailers, ¿sí? Por eso la configuración se llama N-trailers. N-trailers system. En fin. Entonces, volviendo a la pregunta de Jorge, lo que yo les dejé en realidad, por eso el dibujo era bien genérico, y voy a volver de nuevo a ese dibujito que está en la guía. Este dibujo es súper genérico. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en presencia de esto que está acá? Que es entiendo tu pregunta, Jorge, ¿verdad? Sí, profe, porque vi esa conexión y por eso le pregunté. Esa conexión, chicos, y es la que esperaba también que me la pregunten, de hecho, esa conexión es la más peligrosa que nosotros podríamos adoptar. De hecho, esa es la conexión que en los papers de Maciej no se recomienda. Entonces, lo que nos dice acá Maciej, o lo que nos dice en realidad la teoría, es que esta parte que tenemos ahí, nosotros no la tenemos que considerar. No la debemos considerar. Entonces, ¿para qué? Nuestro sistema, porque fíjense lo peligroso que es. Lo peligroso lo podemos ver acá directamente. A ver, vamos a cambiar el color. Esto acá que tenemos, fíjense, puede colisionar con las ruedas. Entonces, para que nuestro diseño de alguna manera tenga sentido,
el punto de adherencia que tenemos acá lo tenemos que tener hacia atrás del punto de control, no hacia adelante. Esta es la configuración prohibida, digamos, para la estabilidad. Entonces, volviendo al problema que nos planteaba Jorge, el modelo cinemático yo les pedí que fuera genérico, pero en realidad para implementar el sistema de control que yo les doy, o sea, el sistema de control lo van a poder implementar, no importa si están utilizando esta configuración o cualquier otra. El problema es que esta configuración es demasiado peligrosa de controlar y depende mucho de la geometría. Fíjense acá que el robot lo único que va a poder, o sea, el trailer que tenemos acá atrás, perdón, este trailer, lo único que va a poder es girar un poco nada más en los ángulos que le va a permitir el chasis del trailer de adelante. Fíjense que todos los trailers acá tienen configuraciones diferentes, está hecho a propósito eso. Sin embargo, si ponemos el punto de adherencia hacia atrás, como tenemos acá en este primer caso, el movimiento o el giro del trailer 2 es prácticamente libre, entre comillas, respecto al punto, o en este caso, al tractor que tenemos acá adelante. Entonces, para que esto funcione, ¿cuál es el criterio que deberíamos adoptar a la hora de poner el controlador? Es que el LH, en este caso, siempre el punto de adherencia, esté hacia atrás del punto de control. ¿Te respondí la pregunta, Jorge? Sí, profe, gracias. Con eso, es solamente un criterio, y ustedes pueden poner restricción de funcionamiento, es que y de hecho tiene lógica, nadie nunca va a conectar un trailer que esté acá. Lo conecta hacia atrás del chasis. Imagínense que nosotros tenemos un auto y queremos ponerle el trailer atrás. No lo vamos a poner hacia el semieje delantero, lo vamos a poner hacia el semieje trasero. Profe, pero igual nosotros, como tenemos que hacerlo en caso general, tenemos que ver Luis, tenemos sí. que ver el radio mínimo de giro, tenemos Sí. que considerar ese caso. Entonces tendríamos que ver, ahí la Ojo. restricción sería cuando choca con las ruedas. Exactamente, exactamente. Pero el radio mínimo de giro que yo te pido es para que implementes el controlador. Entonces, fíjate acá abajo, te digo, a partir del modelo cinemático que encontraste, que adaptes el controlador que está aquí, el de Scaglia. Y si ustedes se fijaron un poco más, y esto fue hecho a propósito, entren a lo que son las publicaciones de este personaje, Scaglia, y van a ver que él ya tiene resuelto la adaptación del controlador para robots uniciclos. Lo único que tienen que hacer ustedes es agregarle al controlador, al modelo, en realidad, lo correspondiente a los trailers, que son pasivos. Entonces les va a quedar una forma, si no es tan trivial, es bien interesante de ver. Acá, chicos, y esta es la pregunta que me está haciendo Luis, yo les pido, fíjense acá, el tema de las restricciones que vamos a tener. Una de esas restricciones tiene que ver con dónde vamos a poner los puntos de adherencia, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los máximos ángulos de giro? Porque acá, ustedes no se olviden que, están viendo el PDF, ¿verdad? Sí. Sí. No se olviden acá que ustedes tienen que poner las restricciones para que esto funcione. Entonces, si así como Luis me pregunta cuáles serían los mínimos ángulos acá, yo dejo a criterio de ustedes que definan, cuando tengan el controlador, cuáles son las restricciones bajo las cuales ese controlador va a funcionar. Entonces, por ejemplo, acá, claramente, ojo, en este tipo de configuración, el trailer que está acá abajo no puede moverse más allá de estos dos ángulos acá que coinciden con los vértices de la parte trasera del trailer anterior. ¿Estamos hasta ahí? Caso contrario, al menos en este dibujo, este eje va a colisionar con las ruedas. Entonces, ustedes podrían adoptar, ojo, ya como parámetro de diseño, que el mínimo ángulo que van a tener todos los trailers, ¿sí?, sea el ángulo que puede girar, o sea, el ángulo más restrictivo entre todos los trailers posibles. En esta configuración que está acá, claramente el ángulo más restrictivo lo está poniendo esta configuración de aquí. En este caso tenemos un punto de adherencia que está fuera del robot y tenemos un movimiento prácticamente libre.
que es similar al que tenemos acá abajo. En este otro lo ponemos a la salida del chasis, que hay un movimiento un poco más restringido, fíjense. Aquí el hardware, chicos, va a colisionar. Y en este caso es aún peor. Este es el de los peores casos que podemos tener, porque el link que une los trailers puede colisionar con las ruedas. Al menos en este dibujo, fíjense que depende mucho de la configuración geométrica que tomemos y del tipo de trailer. Aquí el trailer que estamos adoptando tiene 2 ruedas. Esto se vuelve más complejo cuando el trailer tiene 4 ruedas. Entonces, lo que yo les propongo es que ustedes determinen cuál es la peor configuración, y esa peor configuración es la que va a marcar la restricción del ángulo de giro. Si nosotros tomamos esto que está acá y vamos a llamarle, supongamos, beta o gamma, no sé, algo más diferencial, vamos entonces a el dibujito que estábamos haciendo acá, y nosotros podríamos tener algo de la siguiente naturaleza. Si hemos definido que hay un beta máximo, o un gamma, vamos a llamarle, un gamma máximo, que es el mayor doblaje que vamos a tener entre el robotito que tenemos acá, aquí está el norte, vamos a suponer que lo estamos adhiriendo por acá al trailer, ¿sí? Y el trailer lo vamos a tener aquí. Entonces nosotros vamos a tener esto, aquí viene el X del robot, este va a ser el más gamma, y por acá nosotros vamos a tener el menos gamma. Entonces, si queremos armar una configuración multi-trailer, lo mejor es que el ángulo de giro, ¿sí? El radio mínimo de giro, lo marque en este caso, supongamos que acá tenemos una atadura normal, aquí tenemos el trailer, y de aquí vamos a sacar el otro trailer. El ángulo, en este caso, el máximo ángulo correspondiente al mínimo radio de giro, lo va a marcar entonces el trailer más restrictivo que está acá. Si es así, nosotros, por ejemplo, podemos marcar que el ángulo mínimo de giro va a ser el que nos va a marcar ese trailer malo, digamos. Es la restricción que nosotros le estamos poniendo al diseño. ¿Y por qué les digo esto? Porque un tema de control, pero esto ya hace a control nada más, es controlar que el sistema de N-trailers, ¿sí?, nunca sobrepase un ángulo gamma que sea mayor o igual al gamma máximo que pusimos nosotros como restricción. Pero eso ya es un tema de control, que de hecho el alumno que trabaja en esto va a ser invitado a que les dé una charla demostrativa, luego de esto, de cómo funcionan los sistemas de N-trailers. Ya tiene unas cuantas publicaciones interesantes. ¿Se entendió, chicos? ¿Qué significa el delta ahí, profe? ¿O el gamma? El gamma es este angulito. A ver, voy a tratar de hacer un dibujito tan bonito como el que está en el PDF. Vamos a ver si así me queda un poco más claro. Acá tenemos el robot, ¿sí? Este es el robot. Y el robot es de configuración uniciclo. Aquí tenemos la rueda izquierda, aquí tenemos la rueda derecha, y aquí tenemos el punto de control, ¿sí? Y los que nos dicen el dibujito en el PDF, bueno, acá nosotros vamos a tener nuestro primer trailer, que lo voy a dibujar acá, con su ruedita, ¿sí? Aquí está el punto de giro del trailer, y lo que nos dice es que podremos tener, por ejemplo, un punto de adherencia que esté por acá encima, ¿sí? Y aquí viene el otro trailer. ¿Me sigues, Luis? Sí. Bien. Aquí tenemos los dos trailers. Fíjate entonces que el gamma que le llamo, el ángulo gamma, perdón, el gamma máximo, no es otra cosa que el máximo ángulo con el que yo puedo girar este trailer. Ya. Este es el que le llamo el gamma máximo. Ahí podemos suponer el largo el ancho del tráiler, ¿no? Lo suponemos nosotros. Y todo eso son criterios de diseño de ustedes. Ya, okay. Entonces, mi recomendación, vayan por lo obvio en este caso, supongan que el trailer
el mismo ancho que el robot. Pero eso, como dice Jorge, o sea, como implícitamente lo está diciendo Jorge, es un criterio de diseño. Entonces, en este caso, fíjense, este es el máximo ángulo que puede girar este trailer. Insisto, como este no es un ramo de... Pongan entonces que el máximo ángulo que puede girar acá es también gamma máximo. Interesante sería, por supuesto, que ustedes consideraran que acá tenemos un gamma 1 y acá tenemos un gamma 2, que sean diferentes. Pero eso ya es un tema de control y no hace a este curso. Supongan entonces que la restricción principal es el dado por el peor caso, que es este. Entonces, aquí nomás ustedes pueden sacar, a partir de ello y de la longitud que va a tener nuestro sistema, ¿sí? Con el, vamos a llamarle L máximo, que es la longitud de todo nuestro sistema extendido, perdón, el L más el gamma máximo, ustedes ya pueden entonces encontrar cuál es el radio mínimo de giro. ¿Dudas, chicos? No sé si les quedó medio claro. En todas mis guías de posgrado, yo doy las guías abiertas. Porque ustedes, para los que son estudiantes de magíster, son casi ingenieros. Entonces tienen que empezar a tomar decisiones. Y para los que son estudiantes de doctorado, ustedes ya son ingenieros. Entonces tienen que tomar decisiones. Por eso las guías, si ustedes se fijan en el programa de la asignatura, tienen resultados de aprendizaje que están asociados a la libertad que tiene cada uno de los estudiantes a la hora de proponer diseños. Luis, ¿te respondí las preguntas? Sí, me queda una, pero más administrativa. El informe tiene que ser escrito en formato paper, algún formato en No. particular, tiene que ser en español o en inglés. O sea, yo les dejé un template, que es el que utilizamos en el grupo. Pero chicos, yo no puedo en otras circunstancias les hubiera pedido, por ejemplo, en doble columna, en inglés, etc. Pero en estas circunstancias, no. Escriban el paper, asegúrense, por favor, no me lo hagan en Word. Lo que les pido es que lo hagan en LaTeX, por una cuestión más de organización del trabajo. Si quieren seguir algún template de algún artículo, lo pueden hacer, le pueden colocar un título, lo que ustedes quieran, o pueden utilizar el template que yo ya les dejé en el aula, que es el que corresponde al que utilizamos generalmente en mi grupo. Pero queda libertad de ustedes. Lo único que les pido es que el informe lo organicen, en el sentido de que pongan los resultados correspondientes al primer desafío, al segundo, al tercero, y lo que quiero ver es, sobre todo en el segundo y tercer desafío, es cómo ustedes interpretan los resultados que obtienen. Para mí es muy importante que una vez que ejecuten las simulaciones, ¿sí?, puedan observar los resultados y concluir a partir de ello. En ese sentido, yo quiero indicarles, porque algunos de ustedes ya me preguntaron, cuáles son las gráficas que tienen que mostrar. A mí lo que me interesa es que ustedes muestren las 5 trayectorias que les indiqué, y por cada caso, ¿sí?, yo quiero que muestren la pose del robot, la pose o posición de los trailers, las señales de control generadas y el error obtenido. En este caso, el error que se llama el error de tracking, que está definido en el paper de Scaglia, o caso contrario lo pueden encontrar ustedes como el error cuadrático entre la pose del robot, en este caso el tractor, y el punto de referencia que tenemos en la trayectoria. El profe dijo pose, error, ¿y cuál era el tercero? La posición de los trailers. La pose del vehículo, ¿sí?, el error de tracking y la pose o posición de los trailers. Y las señales de control, perdona. Yeah. Porque ustedes lo que van a tener que observar es que hay un drift, tienen que ver el comportamiento de los trailers, que no es el que ustedes esperan que tenga, y también qué es lo que pasa con las señales de control. Lo que les tiene que dar es que las señales de control van a ser altas y pueden terminar, en el caso real, que no es el que lamentablemente vamos a implementar acá, van a terminar saturando al robot, al actuador del robot.
Y ahí en la generación de trayectoria, lo que yo les pido es que vean cómo van a generar la trayectoria. Ya hablamos de cuál es la distancia que tendrían que tener entre los puntos. Entonces, empezar a jugar con la distancia entre dos puntos cualesquiera consecutivos de la trayectoria y ver cómo afecta eso a los diferentes errores. Entonces, la guía también está orientada a que ustedes desarrollen el pensamiento crítico y la observación. Profe, y bueno, que creo que me respondió, es en español, ¿cierto? El informe. Como quieras. A ver, yo hablo lenguajes nada más. Español, inglés o portugués. Cualquiera de esos tres me parece bien. Ok. Alguna vez aprendí alemán, pero ya no me acuerdo nada. O sea, lo justo para zafar nada más. Ya. ¿Profe? ¿Pregunta, Luis? Sí, profe, gracias. Ya. Carlos. Profe, yo tengo una consulta sobre el paper que muestra el controlador. ¿El de Maché? Sí, ¿le puedo compartir pantalla? Por supuesto, compartime pantalla. ¿Ahí se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ya. Bueno, ahí en el paper plantean las ecuaciones de la posición, de la pose Así es. del robot, claro, y llegan a esta ecuación que está acá, po. Sí. Esta ecuación, ¿no es cierto? Donde Y aquí delta X plantean, lo tienes allá arriba definido y delta Y también. claro, pero acá él en el paper plantea una solución para BN, o sea, para la velocidad, Sí. pero menciona que esta es una versión aproximada. Sí. Y después aquí realiza toda una serie de cálculos y define un teta n más 1, o sea, define un teta de z n más 1, que vendría siendo como el teta n más 1 que satisface esto para que Sí. la ecuación tenga solución. Que tienes la misma condición en el paper de Scaglia. ¿Cómo? En el paper de Scaglia, el que te pedí que leyeras, tienes... Este se supone, ¿no? Ah, es el paper, pero que te pregunté si era de Maché. Ah, no, no, no le escuché suerte. Ah, ya. Es el de Scaglia. Ok, sí. Mi duda es que yo, para hacer las simulaciones, probé nomás con la versión aproximada y por lo menos me funciona en parte. Tengo otros problemas que no tienen que ver con la implementación del controlador, Ya. pero mi duda es, al final, ¿se puede hacer con esta versión aproximada? Porque es que no entiendo muy bien cómo llega a esta, o qué implicancias tienen Bien. encontrar la solución más o menos, o Ya. asumir este teta de z n que da como una solución Sí. a esta ecuación. Vamos por partes. Vete a la ecuación 22. Esa es donde tienes la restricción de tita z alguna cosa, ¿verdad? Que lo tienes abajo, el valor de tita n más 1, que satisface la ecuación 22, lo vamos a llamar tita z n más 1. Claro, sí. Lo único que te está diciendo esa ecuación es que la orientación del robot, y esto aplica para uniciclo, lo vas a obtener como la diferencia de el error. Vamos, ya. Dejo de finalizo tu compartir pantalla y paso a la mía, ¿sí? Ah, ya, pues. Para que yo te explique, vamos acá de nuevo y te explico de qué trata ese punto en particular. De hecho, esa es una crítica que yo le hice al controlador en su momento, porque después Scaglia lo comenzó a desarrollar conmigo. Lo que te dice es que delta de X, ¿es delta de X o delta de Y? Delta de X, sí. Ya. Entonces ahí ya tienes un error, ¿sí? Esto es delta de Y sobre delta de X. Ojo con eso. Ah, ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Y es que vos tienes, supongamos, dos puntos. Yo te estoy dibujando la trayectoria.
La trayectoria, para que funcione el controlador de Scaglia, que si bien el controlador es muy simple de utilizar, la trayectoria tiene que estar discretizada en puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a suponer 2 puntos consecutivos cualesquiera, estos que están acá. Tienes el punto acá y el punto acá. Lo que te dice Scaglia es que para que tu sistema funcione, el robot, ojo con eso, y lo voy a dibujar acá en triángulo, la orientación del robot en el punto, que creo que le llama n acá, ¿sí? Y este es n más 1, creo que es así, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y lo que te dice es que el tita que tiene el robot acá, porque acá va a tener un tita, ¿sí? El tita del robot en el instante n tiene que ser igual al delta de i sobre delta de x. Bueno, el arco tangente, todo esto. Claro, sí. El arco tangente, todo eso, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo. ¿De dónde surge el delta de i? El delta de i surge de i de n más 1 menos i de n sobre x de n más 1 menos x de n. Todo lo que te está pidiendo Scaglia es que el robot esté orientado en la trayectoria. ¿Qué significa esto? Y voy a hacer el dibujito ahora hacia abajo. Que si tengo los 2 puntos, los dibujo de nuevo, lo vamos a hacer de otro color para que no se me mezcle tanto. Esta es una de las grandes falencias del controlador, ¿eh? Tengo los 2 puntitos de nuevo. Si el robot tiene que ir hacia ese punto, el robot no puede estar orientado. Perdón. Ya. Voy a compartir una pantalla. Había quedado acá. Si el robot tiene que ir de este a este otro punto, ¿sí? Que tengo acá, lo que te dice Scaglia es que la pose del robot, la orientación del robot, no puede estar apuntando hacia acá. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la restricción que te impone el controlador de Scaglia? Supongamos que la trayectoria que propones es esta que está acá. ¿Se ven los puntitos en rojo? Sí. Que corresponde a una trayectoria semicircular. Todo lo que te pide Scaglia es que la orientación inicial, y esto es el θ 0, el robot inicialmente esté orientado al segundo punto, a este que está acá. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, no puedes, por ejemplo, tener tu trayectoria, que la voy a dibujar acá. Esta es la trayectoria que tienes que seguir, y has dibujado tu robotito en este otro lugar. Y tienes acá tu sistema de referencia. X e Y. No. Todo lo que te dice Scaglia es que en el punto inicial, donde vos pones el robot, tiene que estar orientado al siguiente punto, y así el robot va a poder dar la vuelta a su trayectoria. Ahora, la mayor crítica que tiene este controlador, yo creo que ustedes se están dando cuenta, es que para esto él está diciendo que tenemos una restricción de delta de i sobre delta de x, que es igual a i de n más 1 menos i de n, sobre x n más 1 menos x de n. Ahora, ¿qué tipo de sistema es este? Es anticipativo. Porque yo necesito conocer esta información que está acá. Todos los sistemas de control, al menos que ustedes han manejado hasta ahora, y estoy asumiendo los estudiantes de pregrado que toman este curso, o estudiantes de magíster, son sistemas del tipo reactivos. ¿Sí? Y los sistemas de tipo reactivos no son anticipativos. Entonces, este es el mayor inconveniente que tiene el controlador de Scaglia. Es simple de implementar, pero tiene esa anticipación que puede generarnos problemas. Profe, Sí. usted dijo de que debería ser delta I sobre delta X, pero en el paper está al revés. ¿Eso quiere decir de que el paper está mal o simplemente de que tiene la inversa? No, que el paper tiene un errorcito.
Eso, acostúmbrense, chicos, los papers van a tener errores. Pero, por ejemplo, delta X sobre delta Y es igual a seno de algo y abajo están cosenos. Entonces, el seno sobre los cosenos está bien, pero eso en vez de delta X sobre delta Y debería ser delta Y sobre delta X. Sí, porque lo que sacas es la tangente, pues. Ya. Sí, sacas la tangente. Miren, yo voy a hacer una autorreferencia. No es esto justamente lo que yo quería. Yo quería que vean el paper inicial. Déjenme ver acá un segundito y les voy a mostrar. Denme un segundo y les voy a mostrar el otro paper, que este ya es el desarrollo corrigiendo algunos de los bugs del controlador de Scaglia, ¿sí? Bien. Bien. Está acá. Y ahora se los voy a compartir. Pero en realidad yo no sé si quiero que lo lean, porque puede enredarlos un poco más. En este paper, ¿sí? Es el que yo formalizo la cuestión de Scaglia, le cubro algunos de los bugs que tiene en su paper original, y es el que ya aplica, digamos, a vehículos del tipo car-like, que son los más realistas. Esto lo pueden encontrar en la revista Journal of Free Robotics, que es una de las revistas principales del área de robótica, pero robótica aplicada, no robótica teórica. Y acá pueden ver el controlador. Yo hago insistencia con este controlador porque, no sé si ustedes saben, pero recientemente también nos visitó, antes de esta cuestión pandémica, el profesor Pedro Albertos, que es profesor emérito de la Universidad de Valencia. Y hoy Pedro Albertos, Pedro Albertos, ese es el apellido, se dedica a continuar el desarrollo que hicimos con Scaglia, bajo el nombre de Linear Algebra Controllers, una cosa así, controladores de álgebra lineal, que es lo que aplicamos acá. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ir a la charla de él, que la dio en marzo, o finales de febrero. Su charla, de hecho, fue sobre esto que venimos desarrollando o que hemos desarrollado en su momento con Scaglia. Él lo viene continuando. Eso. Preguntas. Profe, el paper no tiene ningún otro error. Mira, el paper le vas a encontrar, y no solamente ese, a todos los papers tienes que agarrarlo con mucho cuidado y puedes encontrar errorcitos, ¿sí? Y esos son totalmente legítimos. Son errores de tipeo o errores que se nos pasan. Lo que es importante, a ver, Carlos, ¿puedes compartirme de nuevo el paper que lo tenías a mano? Sí, el tiro. Ya. Ahí está. Luis, tienes en la ecuación 19, ¿sí? Todo lo que te interesa. Ya. Fíjate que lo demás está el triste error del delta de X y delta de Y. Pero a ver, ¿puedes subir un poquito hacia arriba, Carlos? Porque el error podría ser directamente del sistema de coordenadas que está tomando Scaglia. Vamos a la figura donde tiene seteado el sistema de coordenadas local y global. Aquí está. Sí, no, es un error. Definitivamente es un error nomás, Luis. Ya. En ese caso, él tendría que trabajar con la cotangente y no con el tangente. Pero bueno. Pero la ecuación, me olvidé, ¿cuál número era? ¿21? ¿19? 22, 19. 19. Esa es la que necesitas. No te metas en nada más. Esa tiene todo. Fíjate que necesitas el θ n más 1, es la anticipación que yo reniego con el controlador. Hace que el controlador no sea reactivo, que tengas que conocer o predecir qué va a pasar con θ en el instante. Fíjate que la señal de control que generas es para el instante n,
y sin embargo necesitas información del instante n+1. Ahora, esa anticipación tiene que salir propio de la trayectoria. La forma de solucionar esto... Finalizo... ¿Me finalizas compartir pantalla? A ver, aquí, vamos. Gracias. La forma de solucionar eso es con lo siguiente. Por eso, cómo generar la trayectoria es crucial. Cuando vos generas una circunferencia como trayectoria, lo que yo te recomiendo es, claro, tiene un sistema de coordenadas, esto es Y, y tienes el otro sistema de coordenadas y esto es X. Cuando generas tu trayectoria, todo lo que necesitas para una trayectoria cualquiera es que cada punto tenga su coordenada XP y YP. ¿Concuerdas conmigo? Sí. Lo que te propongo ahora es que cuando generas tu trayectoria, cada punto, aparte de tener XP y YP, tenga su tita P. ¿Qué significa esto? Supongamos que aquí tenemos la pose inicial, ¿sí? Este punto es por donde el robot parte. Entonces, vamos a sacar el tita de ese punto, como el delta i, el arco tangente, perdón, de delta i sobre delta x. Es de este con este punto, entre estos dos. Del punto que tenemos acá, vas a sacar el arco tangente entre estos dos. De este punto acá, el arco tangente entre estos dos. De este punto acá, el arco tangente, y así sucesivamente. Entonces, cada punto, o un punto cualquiera de tu trayectoria, va a tener una coordenada x, una coordenada y una coordenada tita, que corresponden a tu trayectoria deseada. Entonces, donde veas tita n+1, reemplazas por tita deseado n+1, el tita que tienes al frente. Ya. De esa manera solucionas el problema de anticipación que tiene el controlador de Scalia. Fíjate que es un recurso que de hecho, con eso que estamos haciendo, no te asegura que el error converja a 0. Pero te asegura que vas a tener un drift que al final es constante. Ya. Profe, Diga, Jorge. usted en una de las clases comentó que la diferencia entre cada puntico debería ser 1/10 el radio de la rueda. ¿Aplicamos ese? Un décimo de la longitud de la circunferencia. Exacto, la longitud de la rueda. Mira, Jorge, una vez que hagas el programita que te genera la trayectoria, yo te propongo que la distancia entre dos puntos consecutivos quede como un parámetro de tuneo. Y esto es para que vos puedas jugar un poquito más, porque interesante sería, por ejemplo, que empezaras a ver cómo se comporta el controlador a medida que aumenta la distancia entre las dos ruedas. Porque, la distancia entre ambos puntos. Porque lo que te dice el controlador de Scalia, y en realidad todos los controladores, cuando vos los discretizas, te dicen para un delta t suficientemente pequeño. Y en particular, para el controlador de Scalia, es para una distancia entre dos puntos suficientemente pequeña. Lo que sucede acá es que a medida que vos aumentas la distancia entre los puntos, las señales de control van a incrementar. Si volvemos a la ecuación 19, que nos mostraba Carlos, ¿me la muestras de nuevo, Carlos? No lo tengo el paper acá conmigo. Sí, el tiro. Dale, por favor. Si se fijan, chicos, en la ecuación 19 que nos muestra Carlos, fíjense que si delta de x aumenta, Bn va a aumentar. Si delta de i aumenta, Bn va a aumentar. Entonces, hay una relación prácticamente, relación proporcional, de hecho, con delta de x y delta de i. Entonces, cuanto mayor es la distancia entre los puntos, mayor va a ser la velocidad de tracción que va a tener que generar el robot para alcanzar ese punto. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a jugar. Cuando ponemos una décima de la circunferencia, ¿sí?
de la longitud de la circunferencia, estamos hablando ya de un número más o menos manejable en cuanto a señales de control, considerando que el tiempo de sampling podría estar del orden de 0.1 segundos. Entonces estamos hablando de una señal de control que es bien probable que esté dentro de lo que nos dice el fabricante. Por ejemplo, el Husky tiene una velocidad de, según recuerdo, de 1.5 metros por segundo, mientras que el Pioneer 3AT de 0.7 metros por segundo. Si tiene 0.7 metros por segundo, lo tenemos a velocidad máxima, en 0.1 segundos, ¿cuánto es la distancia que ha recorrido? 7 centímetros. ¿Sí? Y la rueda tiene un radio de 10 centímetros. Entonces la longitud es de unos 31 puntos, sería 2 pi por radio, ¿no? 62, 63 centímetros más o menos de longitud. Entonces considerar ese tipo de criterios. Porque si ha avanzado 0.7, si ha avanzado 7 centímetros en un tiempo de sampling a velocidad máxima, y la rueda tiene 65 centímetros de longitud, entonces significa que la décima parte de la rueda son aproximadamente los 7 centímetros que estamos poniendo acá. Esos son los criterios que yo propongo para el diseño. Y eso es, empiecen a jugar un poco de achicar y agrandar las distancias, y ver qué pasa. Si fuera una distancia superior al 10 centímetros de la rueda, supongamos que sea igual, no, el doble de lo que es la rueda, bien probable que las señales de control se saturen. Necesitemos más de 0.7 metros por segundo para alcanzar el punto de referencia. Y eso es que nuestro robot se va a saturar. Entonces los invito a que vean cuál es la velocidad máxima del Husky, o la velocidad máxima del Pioneer, o cualquier robot, o ustedes mismos se ten. La velocidad máxima permitida es 1 metro por segundo. Y vean qué pasa. Gracias, Carlos. Ya. ¿Quedó claro, Jorge? Sí, sí. ¿Dudas, chicos? Ya, Alfonso, Franco, que han estado medio calladitos, Nicolás, Cristóbal. Por mi parte todo bien, yo estaba más que todo indagando cuáles eran las preguntas en general. Ya. Bueno, si no hay más dudas, pasemos entonces a la clase. Profe, antes le puedo hacer la última consulta. Diga. Es que ahora que usted dijo esto de que al momento de hacer la trayectoria también calculáramos el vector de tetas para poder tener la parte de la previsión. Sí. O sea, yo lo había hecho así porque, o sea, me parecía que era la única forma de tener el teta n a 1. Sí. La pregunta es si es que hay que tener algún cuidado especial, porque me sucede que, por ejemplo, cuando hago la simulación, el cálculo del teta n, el cálculo de la velocidad angular, Sí. resulta que es la diferencia entre el teta siguiente y el teta Así actual, es. según el Sí. controlador, partido del tiempo de sampling. Así es. Me pasa que, por ejemplo, en el paso del primer al segundo cuadrante, en el primer cuadrante el teta actual es pi, y en el siguiente es menos pi, y me da una diferencia de menos 2 pi, y eso resulta en una velocidad angular gigantesca. Pues entonces Claro. el cálculo de la posición de los trailers se resulta incorrecta, porque al final, como depende de la velocidad angular y se genera una velocidad angular muy, muy alta, Mira, el tema pero al final... es típico de cuando pasas por cuadrantes. Y en MATLAB tienes unas funciones que se llaman wrap y unwrap. ¿Ya? Ah, ya. Manejar ese cambio de ángulos. Porque aquí el problema tienes cuando pasas de pi a menos
pi, vas variando entre los cuadrantes y al final te va a quedar como una diferencia cuando quieres hacer la resta de ángulos. Va a quedar algo así como pi menos pi, que es el peor caso, y te va a quedar esto igual a 2pi. Claro, eso es lo que me pasa. Bueno, ese es un problema del manejo de ángulos cuando pasas entre cuadrantes. Hay varias formas. Una de ellas es trabajar con el wrap y unwrap. Ah, ya. Ya echar un ojo a Eso eso. te soluciona. Tal vez el nombre del comando en MATLAB no sea tal cual como el que te lo escribí, ¿sí? No, sí, pero ahí lo busco. Ah, ya. Eso es para manejar cuando pasas por los cuadrantes de los ángulos. La otra es también poner un observador, ¿sí? Simplemente poner un observador de ángulos y estar Ya. con if-else haciendo el cálculo del ángulo correspondiente, o del delta de θ correspondiente. Ya, gracias, profe. Lamentablemente ese es un problemita que surge, de hecho, con las transformaciones homogéneas, por eso quería que trabaje. ¿Se entendió, Carlos? Sí, sí, gracias. Bien. Parece que con esta guía muchos están también teniendo su primer approach con lo que es MATLAB, ¿me equivoco? Si alguien, Bueno, si alguien no sé, pero yo en creo Python, que yo no menos, tengo problema, chicos, ¿eh? Perdona, Nicolás, ¿me decías? que al menos, no sé, en pregrados siempre trabajamos en MATLAB por lo general, Ah, entonces ya, ok. no sé si sea la primera. Bueno, como les digo, si alguien lo quiere hacer en Python, por mí, bienvenido sea, no tengo ningún problema con la herramienta que ustedes decidan para trabajar. Bueno, al no haber más consultas, si les parece, pasamos entonces a la clase. En la clase pasada, nosotros habíamos quedado en, no se olviden, íbamos a trabajar ahora la localización basado en mapa. En estricto rigor, lo que yo quiero que hagamos es localizarnos utilizando la información que ven los sensores montados en el robot, ¿sí? Ojo, eso es lo estricto de esta parte. El sensor está montado en el robot, no es un sensor que está fijo en el ambiente, que ya vimos que era la localización basado por balizas. Ahora quiero que veamos cómo podemos lidiar con el tema de cómo localizarnos a partir de lo que el robot, entre comillas, ve. Para eso partí con un ejemplo que era bien trivial, de hecho, que es un caso de estudio en agricultura, donde el robotito que tenemos acá, este robotito lo que hace es ver árboles. Y los árboles, en realidad la parte de los árboles que ve son los troncos, y los modela de manera puntual. Entonces, un tronco cualquiera va a tener como características ZR, que es la distancia en coordenadas locales del robot al tronco, y un Z beta, que es el ángulo, también en coordenadas locales, del robot al tronco. Estos son básicamente coordenadas polares. Ojo, esto en un marco de referencia local al robot. Luego, por supuesto, lo tenemos que exportar a un marco de referencia global. Convertir esas coordenadas polares locales a coordenadas cartesianas globales que tenemos acá. Bien, para poder hacer eso, fíjense que en coordenadas locales, esta que yo tengo acá, nosotros ya hemos modelado el tronco. El tronco lo hemos modelado como una coordenada puntual. Y acá, perdón, como una masa puntual. Y acá están los parámetros que hacen al tronco. ¿Cómo podemos nosotros determinar eso? Bueno, el ejemplo que yo les di la clase pasada, aquí utilizábamos LiDAR. La clase pasada les hablaba de cómo el LiDAR podría ver el tronco. En realidad no es muy complicado si nosotros asumimos, por ejemplo, aquí tenemos nuestro robot, nuestro robotito tiene montado un láser, ¿sí? Y aquí está viendo un tronco. Los puntos del láser, el beam, va a ir por todo el ambiente y algunos de esos van a caer dentro de lo que es el tronco. Algunos de esos del beam, de los puntos del láser, van a caer dentro de lo que es el tronco. Nosotros utilizamos entonces todo lo que es la
déjenme cambiar el color para que tenga más belleza mi dibujo. Vamos a utilizar los puntos. Aquí fíjense, yo no me estoy metiendo en el tema de procesamiento. De todos los puntos del LiDAR, cómo distinguir el tronco, ese es un tema de procesamiento, que no lo estoy encarando acá. Yo asumo que ya conozco todos los puntos del LiDAR que caen en el árbol, que son estos puntos que yo tengo acá. Ya les dije la clase pasada que tengo que tomar algún criterio para determinar cuál es el centro de masa del tronquito, ¿sí? Bien, habiendo tomado ese criterio, yo lo que tengo que hacer es modelar, y cuando digo modelar es a partir de los puntos del LiDAR que caen en el tronco, hacer una estimación del centro de masa. Y esto por lo general me va a dar una posición y me va a dar una varianza. Porque tengo puntos. Yo utilizo esos mismos puntos para modelar el tronco que he detectado. Ojo, esto que os saco acá viene del procesamiento. Y eso es algo que yo no he explicado. Puede ser cualquier cosa. Nosotros hemos procesado utilizando diferentes técnicas, hemos procesado utilizando métodos de clustering, hemos procesado utilizando directamente técnicas más heurísticas que el clustering. Y en algunos casos hemos aplicado filtros adaptivos. Pero bueno, el tema de procesamiento no es el tema que nos compete. A lo que voy es que nosotros ya tenemos un modelo. Este modelo de la medición del tronco lo tenemos en coordenadas polares y es, perdonen, una distancia y un ángulo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, asumo que sí. El que calla otorga, ojo con eso. Bien, ¿qué tengo acá? ¿Sí? Porque yo tengo que empezar a armar mi matriz, ¿sí? Para poder implementar el filtro de Kalman. Cuando yo digo acá, localización basada en mapa, yo no me voy a hacer mucho, no me voy a hacer mucho lío, voy a implementar Kalman para poderme localizar utilizando el mapa. Y para eso, chicos, yo estoy asumiendo que el robot es una variable aleatoria, ¿sí? Que tiene una PDF gaussiana. Y luego que los árboles, en este caso el mapa, es otra variable aleatoria que también tiene una distribución gaussiana. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, voy a predecir primero lo que es el modelo del robot. Ojo, solamente el modelo del robot. Nosotros ya conocemos cuál es este modelo del robot. Aquí está puesto en ecuaciones, pero si estoy trabajando con el uniciclo, esto no es otra cosa que x, y y θ de k más 1 es igual a x, y y θ de k más delta t, y ahora sí, v coseno de θ, v seno de θ y omega. Esta función que yo hago acá no es otra cosa, chicos, que el jacobiano de mi modelo cinemático, ¿sí? Y ahora, g, el jacobiano, va a ser igual a la derivada de la primera línea respecto a x, y es 1. La derivada de la primera línea respecto a y es 0, y la derivada de la primera línea respecto a θ es menos v seno de θ. Si hago la derivada respecto a y de la segunda línea, es 0, 1, v coseno de θ. Y la derivada de la tercera línea no es otra cosa que 0, 0, 1. Esto es respecto a θ. Y por supuesto no nos olvidemos que hay un delta t acá y hay un delta t acá. Este es nuestro jacobiano del modelo del proceso. Ahora, fíjense que aquí yo le estoy incluyendo también el jacobiano, pero asociado a las señales de control. Cuando yo hago el jacobiano asociado a las señales de control, y eso es porque puedo asumir, por ejemplo, que mis señales de control
aquí le voy a decir control, ¿sí? Son también variables aleatorias con un modelo gaussiano asociado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando yo le doy una señal de control a mi robot, ¿sí? Si bien la señal de control es conocida, tiene cierta aleatoriedad, sobre todo dado en los bits menos significativos. Entonces, este jacobiano B no es otra cosa que el jacobiano del modelo del procesor que tengo acá abajo, pero respecto a las señales de control. B va a ser igual a la derivada de la primera línea respecto a B. ¿Cuánto nos daría? Coseno de tita por delta t. La derivada de la primera línea respecto a W es 0. La derivada de la primera línea respecto a B no es otra cosa que seno de tita por delta t. Y respecto a W, 0. Y la derivada de la tercera línea respecto a B es 0, y respecto a W es delta t. ¿Me siguieron? Ok. ¿Sí? Bien, ahí tengo mi modelo del proceso. Ya tengo los jacobianos. Lo que me está diciendo la expresión acá es básicamente que la predicción del estado de mi robot va a estar dada simplemente por el modelo de mi proceso. XY tita de K más 1 es igual a XY tita, que lo tengo escrito abajo, de K más lo mismo que yo he escrito acá abajo. Yo lo voy a tomar como que es la media. Fíjense que la relación es las señales de control en el instante anterior, el estado en el instante actual, que es lo que aplica acá. El estado en el instante actual, pero no se olviden que las señales de control, las que están aplicando actualmente al robot, han sido generadas en el instante anterior. Y lo que me dice del modelo, perdón, lo que me dice de la covarianza predicha en el instante actual, aquí lo que tenemos, chicos, es la covarianza que nos dan, por ejemplo, los sensores de odometría, que en este caso lo estoy asociando a la señal de control. Lo que me está diciendo básicamente es, aquí tengo Q, que es la matriz de covarianza, que viene de los sensores de odometría, premultiplicado y postmultiplicado por el B que yo encontré acá. Más, no se olviden que las covarianzas se suman, o las varianzas se suman cuadráticamente, más la propagación, ¿sí?, de la covarianza respecto al instante anterior. Con eso, nosotros podemos, de hecho, ya proponer cuál va a ser el modelo de nuestra localización a partir del mapa. Fíjense el dibujito que está acá. El dibujito que está ahí, lo que ven en X es la pose del robot, predicha, y lo que ven en circulitos, esto es una simulación nada más, son diferentes tronquitos que el robot va viendo a medida que navega. Lo que hacemos aquí es localizarnos a partir de los tronquitos que estamos viendo. Para que eso tenga sentido, chicos, para que la localización pueda ser tal, fíjense que aquí es importante modelar los troncos. Yo les dije que los troncos estaban modelados en coordenadas locales como ZR y Z beta. Y esto es en coordenadas locales y encima polares. Este ZR y Z beta nosotros tenemos que convertir luego a, le voy a llamar PX y PI, en coordenadas locales al robot. ¿Me siguen hasta ahí? Y este modelo, el PX y el PI, es en cartesiano, ¿sí? Lo tenemos que convertir luego a PX y PI en coordenadas globales al robot. Entonces, fíjense que tenemos una transformación de polar a cartesiano, y aquí ya tenemos un problema. Y luego tenemos una transformación de cartesiano local a una transformación de cartesiano global, como tenemos ahí. ¿Estamos? Vamos a ver cuáles son los problemas que estamos teniendo. Vamos a verlo ahora. Quiero cambiar el color y con eso estoy listo.
El primer problema que tenemos es la transformación de polar a cartesiano. Cuando tenemos en coordenadas polares, nosotros tenemos ZR y Z beta en coordenadas polares. Esa es nuestra medición y tiene asociada una matriz de covarianza que le vamos a llamar sigma sub p al cuadrado de polar. Y por supuesto tiene la componente en el rango y tiene la componente en el ángulo. ¿Sí? Es un error asociado a la detección del tronco. Cuando nosotros lo convertimos a coordenadas cartesianas, fíjense que Px y Pi en coordenadas cartesianas locales van a ser igual a ZR por coseno de Z beta y ZR por el seno de Z beta. ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos a tener también un sigma cuadrado cartesiano local. ¿Alguien me podría decir cómo es la propagación de la covarianza desde el sistema cartesiano, perdón, del sistema de coordenadas polar al sistema cartesiano local? ¿Alguien se animaría? Ya, la hago yo. Lo que quiero es analizar qué es lo que pasa con la propagación de la covarianza. ¿Sí? Chicos, ¿me van siguiendo hasta acá? Inicialmente, yo tengo ZR, que es una medición de distancia, y Z beta, que es una medición de ángulo, de un tronco cualquiera. Mi sistema de procesamiento me debe devolver también habíamos dicho esto polar, una matriz de covarianza asociada a esta medición. Cuando nosotros queremos convertirlo a coordenadas locales del robot, vamos a tener que P es igual a ZR por coseno de Z beta, que es el ángulo, y ZR, que es el rango, por el seno de Z beta. Y esto tiene que tener asociada, entonces, una matriz de covarianza en el espacio cartesiano. En este caso, local. ¿Cómo podemos propagar? Y bueno, para propagar, chicos, vamos a utilizar la técnica que ya venimos viendo. Vamos a sacar primero el jacobiano de P. Y esto es, la derivada de esto respecto a ZR es coseno de Z beta. La derivada de esto respecto a Z beta es menos ZR seno de Z beta. Y abajo lo mismo, la derivada respecto a ZR es seno de Z beta, y la derivada respecto a Z beta es ZR coseno de Z beta. Ya tenemos el jacobiano. Entonces ahora, ¿cómo podemos hacer la propagación de la covarianza? Bueno, la propagación de la covarianza, y esto es sigma cuadrado cartesiano local, es igual a JP transpuesto por sigma cuadrado polar por J sub P. Y tenemos entonces la matriz de covarianza propagada desde coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Chicos, aquí yo hice un abuso de la notación. Esto es para la situación unidimensional, ¿sí? Lo mismo acá. Por favor, entiendan que estas son matrices, ¿sí? No son valores. Entonces, lo que generé, al final de cuentas, es la matriz de covarianza asociada a el tronco que estoy detectando. Esto está en coordenadas polares, he pasado a coordenadas cartesianas locales. Lo mismo, yo luego debiese hacer la transformación para pasar a coordenadas cartesianas globales. Por eso es que las transformaciones homogéneas que los mandé a estudiar eran útiles. Porque todo lo que tengo que aplicar para pasar a coordenadas, en este caso globales, ¿sí? Es premultiplicar por el jacobiano respectivo y posmultiplicar por el jacobiano respectivo. Y con eso yo paso entonces a coordenadas globales.
donde el jacobiano no es otra cosa que el resultado de mis transformaciones homogéneas. ¿Dudas? Esto, de hecho, entiendo, por malla, lo tienen que haber visto en física. Por favor, chicos, si hay dudas, me avisan. Yo no les veo las caras, entonces no. Lo único que a mí me dice es que cuando me preguntan algo, en todo caso, el silencio otorga. Entiendo que lo entendieron el tema y puedo avanzar. No tengan dudas de decirme si no lo entendieron, por favor. Bueno. Vamos a seguir entonces. Miren que se pone más complejo, ¿eh? Entonces, habíamos llegado a esta situación. Lo que sucede acá es que nosotros tenemos que modelar las características del ambiente. Ahora, fíjense que estoy asumiendo, ojo con esto, yo tengo ahora que predecir dónde están las características. Porque en mi filtro de Kalman yo tengo una matriz H. Esa matriz H está asociada al modelo de la medición. Mi medición en mi sistema me devuelve una ZR y ZBeta, ¿sí? Que son las que yo tengo acá. Ahora, ¿cómo puedo pasar a partir de la pose del robot a un modelo de la medición? Fíjense que si yo tengo un tronquito acá y tengo el robot acá, las características que hacen a la medición son simplemente, fíjense, yo tengo una medición de rango que está acá y tengo un ángulo, tengo la pose del robot y en un sistema de coordenadas cartesianas globales tengo dónde está cada una de estas cuestiones. Entonces, si yo tengo que modelar las características, yo puedo utilizar, por ejemplo, la expresión que tengo acá. Vamos a entenderla esta expresión. Aquí lo que me dice, fíjense, esta es la posición X del robot. Esta es la posición Y del robot. Lo que tengo acá como MX no es otra cosa que la posición en coordenadas globales de esa característica y en MI, las coordenadas globales de esa característica. Por lo tanto, la expresión que yo tengo acá, lo que me encuentra es ZR. Y abajo hago los ángulos. Y lo que me encuentra acá es ZBeta ajustada. Ojo, aquí hay un tita. Y es porque no se olviden que el cero del robot está en este sentido. Entonces yo ya tengo el modelo de la medición. El modelo de la medición es cómo yo interpreto el árbol en coordenadas a partir de las coordenadas globales. Porque todo mi sistema funciona en coordenadas globales. A pesar de que el robot mide en coordenadas locales, mi mapa está en coordenadas globales. Entonces, la predicción entonces responde a la pregunta de cómo a partir de la información en el mapa puedo pasar a la información en coordenadas locales. Bien, acabo de proponer el modelo de la predicción, por eso, de la medición. Por eso es tan simple trabajar con estas estructuras que son masas puntuales. El jacobiano de la medición entonces va a venir por la expresión que tenemos acá. Directamente vamos a hacer la derivada parcial del primer elemento de mi medición respecto a X, a Y y a tita. Y luego el segundo elemento respecto a X, a Y y a tita. M no es una variable, ojo con eso. Y luego ustedes, ahí seguramente va a surgir una pregunta, pero lo voy a dejar para el final. Es dónde estaba en realidad el tronco. Porque, ojo, lo que dice acá es localización basada en mapa. Entonces yo el mapa ya lo tengo. Ojo con eso. Bien. ¿Cómo nos queda armado en realidad? Bueno, nosotros ya tenemos, fíjense, ya tenemos todas las ecuaciones. Ya tenemos H, ya tenemos G. ¿Qué más? Ya tenemos B. Perdón, ya tenemos B. Ya tenemos Q. Ya tenemos R. Porque R, que es la matriz de covarianza asociada a la medición, ya ha estado implícita en mi desarrollo. Que yo se las mostré
Yo se las mostré cuando les compartí, cuando hicimos la derivada, perdón, la propagación de la covarianza acá. Lo que obtenemos acá, chicos, a ver, lo que obtenemos acá, esto, no es otra cosa que R. Saquemos esto, lo que obtenemos es R, que es el error que tenemos en coordenadas locales. Aquí tenemos el error que nos da el LiDAR. Esto es del LiDAR y del procesamiento. El R que vamos a incluir en nuestro filtro de Kalman es la expresión que tenemos acá. Ese es nuestro R. Entonces, ¿qué nos queda? Pucha, lo tenemos resuelto. Ya tenemos todo para implementar el filtro de Kalman. Solamente hace falta que nosotros decidamos dónde está la pose inicial del robot. Le voy a llamar X0. Debemos definir un P, que es la matriz de covarianza inicial, ¿sí? Y también, ojo con esto, nosotros tenemos que proveerle de un mapa. Y este mapa va a ser igual a todos los tronquitos, 1, 1, X2 y 2, etcétera, todos los tronquitos que nosotros tengamos en el ambiente, en coordenadas globales. Fíjense, lo tenemos acá, de hecho. Está escrito acá. Ya tenemos todo para implementar nuestro filtro de Kalman. Todo. Y nos podemos localizar, entonces, en función de la información que tenemos en el mapa. ¿Dudas, chicos? Porque aquí vamos a ver algunos teoremas de consistencia y convergencia que son útiles. Ya. Bien. Entonces, esto es lo que voy a hacer, chicos. La próxima clase, al igual que hoy, voy a destinar la primera parte de la clase a atender consultas. Y una vez que haya terminado con las consultas, seguir con la materia. Sepan, por favor, que vamos a comenzar a tener invitados acá. Yo voy a invitar a mi grupo de a poco para que vayan exponiendo los diferentes temas en que mis chicos están trabajando, para que ustedes vean también cómo aplicamos lo que hemos visto acá a las diferentes áreas de la robótica que cubrimos con mi grupo. Y esto es desde robótica en agricultura, robótica en la construcción, ¿sí? En la autonomía, por supuesto, de robots, como también a lo que hace a forestales, porque también trabajamos con predicción de incendio, y medicina. ¿Dudas, chicos? Luis. Salió Luis. Bueno, estoy en hora. Los espero el viernes entonces para seguir con la asignatura. Recuerden, si necesitan consulta, yo todos los martes y jueves de 2 a 3 estoy atendiendo. Nicolás. Una duda, ¿qué están haciendo con medicina? Pues a grandes rasgos, como por curiosidad. Nosotros estamos haciendo predicción de diagnóstico anticipado. Y estamos trabajando con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Llevamos 2 años de muestras, más de 1000 y tantos pacientes, y con una exactitud del 98.5%. Pero esto es como... En un área ¿qué? específica de la medicina. Ah, ya. ¿Sí? Es como un robotcito que sensa y... No, ¿cierto? no, para nada. No hay ningún robot acá. Es directo. Ligado con Big Data. Tampoco no hay Big Data acá. No. Por eso es bien disruptiva la cuestión. Yo, la verdad, no quiero anticiparles, porque quiero que sea el tema en que mi estudiante de doctorado, candidata ya, se pueda lucir y mostrarles sus avances, los avances al menos que ya tiene publicados, porque hay una patente por medio, hay publicaciones y hay otras cosas, ¿sí? Entonces yo prefiero que sea ella quien les muestre todo y no anticiparme yo. Pero nosotros estamos haciendo ya lo que es diagnóstico
en algunas especialidades, ¿sí? Con el 98, como le dije, 98.5% de exactitud, en más de 15 enfermedades. Las enfermedades que aplican a determinadas especialidades, chicos, contrario a lo que uno piensa, el médico no es que, o sea, el médico atiende muchos tipos de enfermedades, pero hay una distribución casi gaussiana en los tipos de enfermedades. Hay algunas que tienen más frecuencia que otras. Entonces nosotros no vamos por las enfermedades que son outliers, ¿sí? Para eso está el especialista. Vamos por las enfermedades que son más comunes. Y cuando digo más comunes, de un universo de 20, o en realidad un universo de 20 y tantas, enfermedades que hemos observado durante los 2 años de testeo, hay unas 14 que son las que presentan mayor frecuencia. Y esto es, hay unas 6 o 7 que han habido como 2 o 3 pacientes nada más, en 2 años. Significa que son enfermedades que no necesitas, digamos, de nuestro desarrollo. Mientras las otras, que han atendido a más de 1.300 pacientes, son enfermedades que caen en unas 14 categorías. Y en esas hemos tenido el 98.5% de exactitud, y lo más importante es que esto ha sido validado por médicos. Entonces, a diferencia de cualquier otra estrategia de ciencias de la computación, que nos quedamos en el laboratorio y el uso, nosotros tenemos todo el sistema validado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y estamos ya procediendo a las certificaciones del equipamiento que estamos patentando. Entonces yo no quiero anticiparme mucho, quiero que mi estudiante se luzca y muestre su trabajo. Pero son las mismas técnicas que utilizamos en la agricultura, nada más que las hemos aplicado a medicina. Bien, chicos, nos vemos entonces el viernes. Voy a seguir el mismo estilo. Primero voy a atender consultas y después voy a dar la clase. Cuídense mucho. Igual, hasta luego. Chao. Chao, profe, igual. Gracias, profe. Chao, Franco.